Bien, entonces, desde la semana pasada ustedes revisaron un artículo en relación a la psicología soviética, ¿verdad? Como vamos a estar trabajando de este enfoque, tenemos que identificar a los referentes principales. Ujú. Entonces, las tres figuras más asociadas son Vygotsky, bueno, Lev Seminovich Vygotsky, Alexander Luria y Alexis Leontiev. Ajá. Eh, Esas tres figuras son los que construyeron todos los principios y a partir de ahí colaboradores continuaron, a la fecha continúan desarrollando distintas categorías. De ellos tres destaca uno, que es Vygotsky, que por cierto era el más joven de los tres. Eh, Cuenta la historia que previamente a que se fuera invitado Vygotsky a trabajar en el laboratorio donde ya se encontraban Leontiev y Luria, este, eh, al identificarlo y destacar en unas presentaciones, el director en ese entonces, Kornilov, lo invita a participar y bueno, ahí es donde inmediatamente le otorgan el papel de líder porque le identifican rasgos, conocimientos adelantados a su época. Entonces, eh, hay otra figura, hay otra figura muy importante, con muy poca popularidad, pero que lo debemos identificar como referente principal, al mismo nivel que estos tres, que sería Rubinstein, Serge Rubinstein. Él fue contemporáneo, si bien no inició directamente colaborando con ellos, y bueno, directamente nunca colaboró con ellos, pero compartía las ideas y sí hubo lectura por parte de Rubinstein de los trabajos de Vygotsky y sí hubo colaboradores de ambos que sí convergieron, o sea, sí hubo comunicación no directa, pero sí estrecha. Entonces, estos cuatro serían quienes elaboraron los principios de la psicología histórico-cultural. ¿Cómo surge la psicología histórico-cultural? Es un periodo, recuerden, contextualicémoslo, Revolución Rusa. ¿Qué busca la revolución? Cambiar régimen social. ¿Y cuál era el régimen social que intenta transformar? Bueno, no solo lo social, político, económico, tenía que ver con la transformación de formas capitalistas. ¿En qué? En formas socialistas. Entonces, lo que se buscaba era formar sujetos activos. Uh-huh. ¿Activos en qué? En la participación de esa transformación de la sociedad. Uh-huh. Entonces, eh, para lograr eso, todas las ciencias tenían la misma finalidad. Ajá, todas las disciplinas. ¿Cuál era? Elaborar, elaborar fundamentos desde la concepción que permitía esa transformación. ¿Cuál era esa concepción filosófica? El materialismo histórico dialéctico. Uh-huh. En el plano filosófico y en el plano político era el marxismo-leninismo. Uh-huh. Esas eran las dos perspectivas. Y en el plano científico, también hay que decirlo, era la aproximación, bueno, había varias, pero en particular en relación a ciencias naturales, eh, biológicas, de salud, dominaba la reflexología. Uh-huh. En la reflexología podemos ocupar todos los trabajos de un personaje que ustedes conocen muy bien, que era Pavlov. Entonces, esos eran los tres elementos que se tenían que conjugar para establecer nuevas disciplinas. Los dos más generales, marxismo-leninismo y materialismo histórico dialéctico,
y la reflexología de Pavlov más en un nivel más específico, pero que de ahí se tendrían que configurar nuevas disciplinas. Entonces, hay muchos autores en distintas áreas, historia, sociología, medicina, que empiezan a hacer transformaciones, adecuaciones de la teoría de estas concepciones en sus ciencias particulares. Algunos lo hicieron de manera mecánica. En psicología ya había algunas propuestas, hoy desconocidas porque ninguna alcanzó popularidad, o muy pocas, pero ahí es donde aparece la figura de Vygotsky. Vygotsky tenía diversos intereses, hay que entender su contexto y además su propia formación. Él había estudiado formalmente Derecho, él había ya tenido algunos acercamientos a la medicina, pero bueno, después su máximo producción es en la psicología, pero había un interés principal, así como algunos de ustedes, o ustedes mismos, o que conocen, que de repente no estudian lo que más les inquieta por cualquier situación, por presión social, por una figura específica, pero a Vygotsky lo que le apasionaba era el arte. Él era amante de todas las artes, pero particularmente del teatro. Entonces, cuando él asistía al teatro, él salía en shock porque no comprendía por qué una simple representación, ahora imagínense ustedes en el cine, que es más común, pero aplica el mismo arte, cualquier arte, pero él lo centraba en el teatro porque no entendía el impacto en tanta gente. Ajá, o sea, cómo una representación podía hacerlos llorar, experimentar sentimientos tremendos y salir como transformados, otros y él mismo. Entonces, él intentó buscar respuestas a qué era lo que sucedía y obviamente le decía que tenía que estudiar psicología. Pero revisó las distintas concepciones existentes a la época y no encontró respuesta. Se cansó de buscar en los materiales clásicos de Freud, de Skinner. Bueno, no, perdón, a Skinner ahí todavía no estaba, pero ya había enfoque conductual, ya había enfoque otros representantes, como el caso de Thorndike, entre otros. Entonces, eh, eh, ya estaba la escuela estructural, que conocemos como Gestalt, ya había muchas otras escuelas. Entonces, él se cansa de buscar y no encuentra una respuesta. Entonces, en ese momento histórico, y además con una preparación increíble, tenía una biblioteca en su hogar impresionante, que la convirtió como en una biblioteca del pueblo, donde vivía. Entonces, él se plantea la historia a sí mismo. Bueno, si no hay respuesta, la voy a crear yo. Y eso es lo que lo lleva a la crítica, a la psicología, porque no le da una respuesta a lo que él quiere y plantea esa nueva psicología. Esa nueva psicología tiene varias características y vamos a señalar las fundamentales. Es dialéctica. ¿Qué quiere decir que sea dialéctica? Estudia las cosas en movimiento, en proceso. Las otras psicologías no dialécticas estudian las cosas ya concluidas, los resultados, los productos. Vygotsky le denominaba cosificado, las cosificaciones, lo que ya ha pasado, no lo que está ocurriendo, como se propone Vygotsky. Además, el ser dialéctico implica estudiar el fenómeno en su totalidad, lleno de sus contradicciones. Las psicologías no dialécticas estudian pedazos de manera atomizada,
Algunas estudian o cognición, otras estudian o impulsos o motivación, otras estudian o representaciones o cognición, otras estudian o, ya dije, motivación o emociones, etcétera. Entre otras, otras estudian personalidad, o sea, partecitas de todo eso, otros estudian conducta. Aproximarse dialécticamente implica considerar todos los elementos psicológicos en la comprensión de cualquier fenómeno. Si bien en algunos van a destacar unos en lugar de otros, pero lleva implícito esa consideración. Bien, entonces, ¿qué quiere decir lo histórico? Otro rasgo fundamental, además de estudiar el proceso, lo histórico permite comprender que en diversos niveles podemos comprender lo histórico, tanto en el desarrollo individual, que corresponde al desarrollo ontogenético, como en el desarrollo social, como en el desarrollo de la especie misma. Son diversos niveles. Es decir, si lo vemos al revés, empezamos aquí desde el individuo, ahora lo vemos al revés, empezamos desde la especie, lo filogenético, después el desarrollo propiamente social y finalmente el desarrollo ontogenético. Y todavía habría un desarrollo más, el microgenético, el que se da en una situación específica, en una tarea, en un laboratorio, en un proceso de intervención, todavía un desarrollo microgenético. Entonces, para comprender lo que está sucediendo en el momento actual, se necesita comprender cuál es la historia de la formación de ese proceso. En el plano más grande de la especie, en el plano de las relaciones sociales, en el plano de la historia del sujeto, la historia de vida del sujeto, y en el plano de la manifestación de lo que voy a estudiar. Ajá. Entonces, eso es el carácter histórico. Otro elemento importante de la psicología histórico-cultural es el carácter sistémico. Todos se van relacionando, pero vamos a ejemplificar. En otras aproximaciones, como no es de manera dialéctica, sino de manera lineal, un elemento produce lo siguiente, etcétera, se puede estudiar todo dividido, aislado, y por eso diagnostico trastornos aislados, diagnostico problemas de funciones aisladas e intervengo en funciones o procesos aislados. En la psicología histórico-cultural, no. Siempre comprendo que en cualquier problema se manifiestan todos los procesos de todas las índoles. Ahorita, más adelante, detallaremos a qué nos referimos. Pero es imposible acercarnos al estudio de una persona con TDAH, por ejemplo, que ha sido clasificada así por otras personas, por otros criterios. Es imposible acercarnos pensando que solamente va a tener problemas de atención o pensando que solamente la atención puede ayudarnos a explicar los problemas. Y entonces tendríamos que analizar toda la estructura de la que más adelante les voy a platicar. Entonces, de manera sistémica, es sistémica. Otra característica es que es dinámica. Las relaciones entre los distintos componentes cambian durante el mismo desarrollo y cambian de una actividad a otra. Eso genera angustia a algunos, porque acostumbrados desde la psicología no
dialéctica, o sea, desde la psicología basada en lógica lineal, las cosas permanecen siempre, aunque hay cambios, tienen una estabilidad tremenda. Aquí no, aquí una misma tarea transforma el proceso mismo, la modificación de una instrucción, por ejemplo. Entonces, si cambia de tarea, pues imagínense, también cambia en el desarrollo. No es lo mismo estudiar un fenómeno, vamos a poner el ejemplo de la atención, en un niño que estudiarlo en un adulto. Estructuras cerebrales, formas de regulación de los adultos, son formas de regulación del mismo niño. Desarrollo del lenguaje es radicalmente distinto entre el pequeñín que en el adulto. Entonces, es un principio también importante. Y uno más. Ya dijimos, en el nombre están dos principios fundamentales y ya dijimos lo histórico, hace falta decir lo cultural. Es una psicología que se enfoca en el estudio de lo específicamente humano. En el sentido de lo que diferencia a la especie humana de otras especies. ¿Y qué es eso que diferencia? La cultura. ¿Y qué es la cultura? La cultura se entiende como un mundo simbólico, como una producción simbólica. Entonces, esa producción cultural es elemento de análisis fundamental. En las otras psicologías no. O sea, y cuando se habla de la cultura o de lo social, solamente se entiende lo social o como ambiente, o como interacción, o como comunicación, pero no como cultura. Hablo en general de las psicologías no dialécticas. Quiero puntualizar que la psicología histórico-cultural no es la única psicología dialéctica, no lo es, pero todas las psicologías dialécticas no tienen tanta popularidad como las psicologías no dialécticas. Inclusive hay autores de la psicología dialéctica que son más reconocidos por sus primeros trabajos no dialécticos que por sus trabajos dialécticos. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo es Piaget, que durante muchos años de su producción científica fue basada en una lógica lineal, pero sus últimas publicaciones reflejan una producción tremendamente dialéctica, pero ¿quién conoce esas obras? ¿Quién las lee? ¿Quién las comparte? Muy pocos. No son famosas como los estadios. Es más fácil comprender por estadios, primero pasa por este, luego por este, luego por ese, que tener representaciones más complejas de lo psíquico. Otro clásico que pocos, si ustedes lo han oído nombrar, ya será demasiado, es Henry Wallon, se escribe Wallon. Él es psicólogo francés, clásico, también creador de una propuesta dialéctica. Y hoy muchas de las propuestas en psicología que están más en el campo de lo social, teorías de la complejidad, por ejemplo, inclusive algunas teorías, pero de último orden, por ejemplo, de aproximación sistémica, apuntan hacia esa visión dialéctica, como cuáles, como aquellas que trabajan con aproximación narrativa, y así podemos encontrar, inclusive en psicoanálisis, que clásicamente son identificables más como psicología lineal, lo más nuevo está apuntando hacia una visión dialéctica. Son más complejas en principio. En psicoanálisis, ¿quién tendríamos? Castoriadis, Eliot, entre otros. Pero como corrientes clásicas, son como conocimiento dominante, domina más lo lineal, tanto psicoanálisis como sistémico, como muchas otras. Pero es importante decir
No, no, y de las famosas, también hay que decirlo que de las famosas, sí, la psicología histórico-cultural es la que más destaca como psicología dialéctica. Es la más famosa, no la única, sí, la que mayor fama tiene. Bien, entonces, entonces ya tenemos rasgos de lo que implica una psicología dialéctica. Ajá, entonces, para comprender lo cultural, estamos diciendo el último rasgo, que es de que se enfoca en el mundo de lo simbólico, en la comprensión del mundo de lo simbólico, implica conocer el mundo de significados y sentidos, el mundo de significados y sentidos. Bien, de esto se deriva, de todas las anteriores se deriva, que la metodología para cualquier objeto de análisis es cualitativa, porque lo cualitativo es lo que permite precisamente estudiar al fenómeno en movimiento. Entonces, en todas sus áreas se estudia el movimiento. La psicología histórico-cultural, por ese carácter sistémico, estaba en contra de que se subdivida los campos, de que se especialice únicamente o psicología social, o psicólogo educativo, o neuropsicólogo, o cualquier psicoterapia, o sea, o sea, si bien en el campo laboral sí es necesario esta especialización, es imposible uno dedicarse a todo, bueno, es imposible entre comillas, algunos locos sí lo hacemos, pero obviamente sí implica mayor esfuerzo, mayor demanda y sí es más cómodo trabajar en una sola área, eso es cierto también, pero en conocimiento sí uno debe de poder responder como psicólogo a cualquier fenómeno con las mismas categorías y no estar conociendo un fenómeno, un modelo para tal fenómeno, otro modelo para tal fenómeno, etcétera. No estar conociendo no porque no se pueda, sí se puede, pero en el sentido de esta psicología integral que permite dar respuesta a cualquier fenómeno. Entonces por eso van a encontrar que los psicólogos histórico-culturales generalmente se desenvuelven en diversas áreas. Eso no es tan común en los psicólogos no histórico-culturales. Por principios, no por capacidad, no es porque seamos más inteligentes, no es porque, no. Es por principios teóricos. Te permite mayor movilidad, comprensión en diversas áreas y te obliga a hacerlo, te obliga a hacerlo. Entonces, aún así, hay categorías que destacan en una u otra área y estas las vamos a ir puntualizando, dependiendo del área de nuestro interés. Aquí tienen la oportunidad de trabajar en cuatro áreas. Bien, entonces, decíamos de la metodología cualitativa. Toda ella está enfocado en el mundo de lo simbólico, tanto en neuropsicología, los síntomas son analizados como signos, pero no solamente como signos médicos, sino precisamente desde una posición cultural donde se necesita una interpretación para contextualizarlo dentro de síndromes complejos, pero con una lectura psicológica. Ese mismo análisis, yéndonos hasta el otro extremo, hasta lo social, es lo mismo. Comportamientos, acciones, discursos, prácticas, etcétera, se analiza a través de lo que representa. En nuestras aproximaciones, nunca es el dato directo. Siempre se analiza a través de el cómo se ejecuta, no del qué se obtiene. En la otra psicología no dialéctica interesa el qué. Se aplica la prueba y qué obtuvo bueno, qué obtuvo malo,
se aplica la entrevista y es qué dijo, qué no dijo, etcétera. Se aplica el proceso de intervención y se obtiene qué logró, qué no logró. Aquí no. Aquí, en psicología dialéctica, no nos interesa principalmente el qué, nos interesa el cómo. Nos interesa el cómo lo realizó. Más que hasta dónde llegó, para nosotros es fundamental cómo se realizó, con qué ayudas pudo y con cuáles no, qué tipo de errores, qué plano de acción. Entonces, ese es un elemento central para lograr diferenciar. Bien, y entonces, ahora que ya hemos comentado sobre las características de una psicología dialéctica, solo hay que definir categorías generales y de ahí paso a usar una imagen para poder explicar categorías específicas. Entonces, categoría general, ¿qué es importante? Tener una definición de qué es lo psíquico, lo psicológico. Psíquico y psicológico es lo mismo, tiene que ver con traducciones solamente. Lo psíquico en la teoría histórico-cultural es definido de acuerdo a Galperin como actividad orientada. En su libro de Introducción a una psicología dialéctica. Actividad orientada. Y entonces eso nos permite comprender que no solo la especie humana tiene psique, también otras especies tienen psique. ¿Cuál es el requisito mínimo para tener psique? Tener un sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es lo que posibilita la orientación. Vamos a poner el ejemplo rapidísimo. Imagínense un ratón en su casa que ya lleva una semana y que ya identifica cada noche dónde está la comida, ¿no? Y entonces en el momento que escucha silencio, luces apagadas, entonces es un momento de actuar. Más que una casa, me estoy imaginando Tom y Jerry, y sale directamente hacia el refrigerador y, y va por la comida. Ese ratoncito ya lo ha hecho varias veces y lo hace de manera orientada. Es decir, existe un reflejo en el sistema nervioso de lo externo. La idea de reflejo. O sea, lo externo es copiado. Imagínense una fotocopiadora, el cerebro va pasando y zoom, zoom. Ahora, eso es compartido por todos, sí. Pero la diferencia, ahí viene la diferencia entre la especie humana con otras especies. Que la especie humana hace un reflejo de manera activa. ¿Y qué quiere decir eso? Que transforma esa realidad. Es decir, imagínense que ustedes van a la copiadora, sacan la copia 24, la página 24 de su libro favorito, y que curiosamente al sacar la copia, cuando ustedes la ven, no solamente dice lo que tenía la copia original, sino además en esa copia nueva que le sacaron, en esta fotocopiadora humana, dice además lo que ustedes piensan sobre ese elemento que fotocopiaron. Entonces, eso quiere decir que el reflejo se construye de manera activa. Es decir, que cada cosa que asimilamos se comprende en función de intereses y conocimientos previos.
nunca de manera lineal, nunca de manera directa. Entonces, la psique humana se define como actividad orientada a un objetivo. Actividad orientada a un objetivo. Podríamos agregarle de manera consciente. Para quien no conoce la teoría histórico-cultural es necesario agregarlo. Para quien la conoce sería redundante, porque en la teoría histórico-cultural todo objetivo se construye de manera consciente. Pero es bueno ahí aclararlo. A un objetivo de manera consciente. Y lo consciente implica, de acuerdo a Marx, que se haga de manera anticipada a la situación. Vygotsky y Luria citan a Marx, curiosamente, seguramente es de un escrito que pocos identifican, porque esa cita que realizan no está en algún libro clásico de Marx, pero seguramente ha de ser en algún otro escrito. Bueno, al menos yo no la he encontrado en lo que he leído. Y no aparece generalmente cuando la refieren, no dicen en qué obra. Pero bueno, ¿qué citan de Marx? Y además eso sí lo dice implícitamente en todas sus obras. Que la diferencia entre una abejita, una araña, una hormiga, por pensar en las que se identifican como más trabajadoras, pero puede ser entre cualquier animal no humano, y el animal humano, es que el animal humano puede imaginar aquí el producto de su acción y el proceso antes de realizarla. Cosa que ninguna otra especie puede realizar. ¿Qué quiere decir esto? La ciencia lo demuestra. Las abejitas, las hormigas, etcétera, se orientan biológicamente por sustancias que ellos mismos segregan y que lo que parece impresionante está todo orientado bajo el programa o genético o a partir de producción, pero biológica, o sea, en el mismo desarrollo, no por aspecto cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nunca van a imaginar de manera previa hacia dónde quieren ir, sino en cada paso van avanzando. ¿Qué tareas demostraron esto? Los mamíferos superiores se ha logrado identificar que pueden aprender a usar signos y herramientas, sí, pero solamente cuando el objetivo de su acción esté en el contexto inmediato. Es decir, los monos de Kohler aprendieron a usar el palo para bajar bananas, siempre y cuando dos condiciones: tuvieran hambre y la herramienta estuviera ligada inmediatamente con el objeto, el motivo que satisface la necesidad del hambre. Si se cumplen estos tres elementos, sí puede aprender. Pero no lo hacen de manera anticipada. Ninguno de esos monos de Kohler, de Kafka, fue con otro mono y le dijo: mira, aquí está el palo, toma, o cuando llegues allá, vas directo al palo, o llevas un palo porque no vas a alcanzar los monos. No puede haber esa anticipación, perdón, los plátanos, no vas a alcanzar los plátanos. No puede haber esa anticipación que permite a la especie humana anticipar, que le permite a la especie humana reflejar de manera transformada la realidad. Entonces, ustedes antes de tener su tesis, su artículo, su ponencia, su capítulo, lo van imaginando, tienen una idea.
antes de ir a la playa tienen una representación. Yo puedo hablarles de la playa, de una playa que ustedes conozcan y que yo sí, y pueden comprender muy bien de qué estamos hablando. Entonces esa idea permite precisamente entender lo que hemos dicho, la actividad, o más bien la psique como actividad orientada a un objetivo consciente, y lo consciente significa la anticipación del resultado y del proceso de la actividad. Bien, entonces, ya hemos dado. Ahora, ¿cómo se realiza esa actividad orientada? Le podríamos agregar, nos falta un elemento fundamental. Esa actividad orientada a un objetivo consciente a través de signos y herramientas. A través de signos y herramientas. O a través de instrumentos psicológicos, o de instrumentos psicológicos. Los instrumentos psicológicos los podemos dividir en dos, en signos y herramientas. La diferencia es que la herramienta permite transformar lo externo al sujeto, el signo permite transformar lo interno al sujeto. Si yo utilizo un listón para amarrármelo y que al rato que vaya a comprar el pan, no se me olvide pasar por las tortillas. Cuando pago lo veré y diré, tengo que pasar por las tortillas. Entonces lo estoy usando como un signo, porque lo que está transformando es mi memoria, mi recuerdo. Pero si yo el listón que llevo ahí, de repente me doy cuenta que va muy flojo mi zapato y veo que ya no tiene agujeta, y entonces el listón me lo quito para colocarlo en los no sé cómo se llaman, hoyitos del zapato, ojales, ajá. Entonces lo estoy ocupando como una herramienta, no para transformarme a mí, sino para transformar lo externo. ¿Qué es importante aclarar? Que hay algunos elementos que pueden actuar tanto como signo como herramienta, dependiendo de la situación que estemos analizando, dependiendo de la finalidad. El mismo lenguaje puede ser utilizado para transformarme a mí, puede ser utilizado para buscar transformar a otros. ¿Bien? Perfecto. Entonces no intenten diferenciar en que uno es externo y otro es interno, no. Tanto signos como herramientas pueden ser externas o pueden ser internas. Eso es importante. O sea, sí. Bien. Entonces, ahora, o más que internas, externas, me quedé pensando, pueden ser concretas o pueden ser verbales. Eso me parece más acertado. Bien, bien. Ya tenemos las categorías generales fundamentales. Ahora sí, entonces, vamos a pasar con las unidades de análisis. Para las unidades de análisis, yo les voy a colocar una imagen para poder hablar sobre ella. En lo que la abro, ya la tengo aquí, pero en lo que la comparto, en esos segundos, ocupo el tiempo para saber si tienen alguna pregunta o algún comentario de ustedes que hayan leído y que digan, ¿y este elemento por qué no se consideró? Que quisieran compartir, los escucho. ¿O dudas? Adelante, Andrés, claro. Sí. Entonces,
las herramientas, cualquiera, las herramientas, tanto las herramientas como los signos pueden ser tanto concretas como verbales. Y entonces, el que influyan en el exterior o en el interior depende de, del objetivo o, bueno, sí, supongo que sí, ¿no? Sí, O no claro, sé. sí, depende del objetivo. Por ejemplo, vamos a pensar, eh, sí, o sea, vamos a aclarar, en este caso, eh, el objetivo del listón, amarrarlo aquí, es poder transformar mi memoria, mi recuerdo. Ujú. Transformarme a mí. Si quieren, véanlo no como exactamente algo interno, sino a mí. El objetivo de que lo uses para transformarme a mí. Ujú. Sin embargo, a mí como persona, sin embargo, esto como herramienta, cuando yo sujeto mi zapato, ustedes dirán, bueno, el zapato es tuyo también. O sea, no es una facilitación también para ti. O sea, pero en términos de persona, el sujeto no corresponde a mí, es un objeto cultural, es una producción externa a mí, a lo que represento como persona. ¿Sí me explico? Y hago esa transformación del objeto. En los ejemplos sencillos, vean cualquier herramienta. Pala para transformar la tierra. Este, eh, un martillo para hacer un agujero, ¿no? En las herramientas más rústicas, por así decirlo. Eh, pero pensemos en una computadora, una herramienta más sofisticada. ¿No? Yo elaboro y lo que obtengo a través de la herramienta es un producto cultural, sea un escrito, sea de cualquier tipo, más bien un mensaje, un diseño gráfico, una foto, etcétera, es un producto cultural. Es algo que antes en la realidad no existía, por eso transformo lo externo, transformo lo cultural. Y sí, depende del objetivo si es producción cultural o es producción personal. Sí. Y el ejemplo que decía, yo puedo, yo puedo usar mi lenguaje para transformarme a mí. Ajá. Por ejemplo, eh, puedo decir, híjole, ¿cómo fui a regarla en hacerle eso a mi mejor amiga, ¿no? Si yo sabía que era algo que no le agradaba, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para poder eh, reparar esa amistad? Esa habla no va con la finalidad, para empezar, ni estoy hablando con alguien, estoy hablando conmigo mismo. Uh-huh. Eh, eh, como bien dices, sí por la finalidad. Cuando es herramienta, imagínense precisamente en un entorno de comunicación o con esa persona o en una conferencia o como en este momento, donde lo que yo busco es transformación de su conciencia. Uh-huh. ¿Y qué es la conciencia? Formas de anticipación a la interacción en la realidad. Entonces, en una forma muy general, en donde sí tiene que ver con la pregunta, Andrés, con el objetivo, Gracias. ¿no? De que, bien, ya encontré la figura, entonces, ahora sí, eh, vamos a platicar de las distintas categorías que nos van a llevar a comprender las distintas áreas. Bien, entonces, primero tenemos que eh, la unidad de análisis general, la última que propuso Vygotsky, fue la vivencia, porque en la vivencia se manifiesta tanto lo cognoscitivo como lo afectivo.
Y todos estos elementos se vinculan o con lo cognitivo o con lo afectivo, o más bien con ambos, de manera simultánea. Pero bueno, vamos a entender cada uno de ellos para después comprender por qué la vivencia tiene un significado especial. La categoría básica, no la principal, no la más importante, pero sí la básica, entiéndase que básico es lo que está en la base, lo que permite el desarrollo de todas las otras, es la necesidad. Entonces, observen en este esquema cómo primero vamos a analizar al sujeto individual, después al sujeto social. Ajá. Entonces, en el sujeto individual, o sea, en la persona, todo aparece gracias a la necesidad. En la psicología histórico-cultural, todas las necesidades, por definición, son sociales, o sea, culturales. En otras aproximaciones no, en otras aproximaciones puedes dividir entre necesidades biológicas, necesidades primarias, necesidades, etc. Aquí se asume que todas, por muy biológicas que en un principio fueron, o sea, sí tienen un periodo de biológico, pero es horas, días, meses, nunca más de un año, la transformación. Es decir, la mayoría de los humanos, desde que empiezan a comer, lo hacen con apoyo de instrumentos culturales, de instrumentos, de herramientas, de objetos. Uh-huh. Desde que empiezan a ir del baño, no lo hacen de manera natural, donde quieran, en el momento, sino les colocan o pañales o los colocan en algún lugar específico, o etcétera. Entonces todo está socializado, todo está socializado. Como adultos, por muy deseosos que andemos, no tenemos relación sexual con la primera persona que aparece frente a nosotros, inclusive aunque nos guste mucho. Entonces, ese es el sentido. Nunca se manifiestan como necesidades puramente biológicas. Bien. Sujeto individual. Decíamos la necesidad. La necesidad refleja la ausencia de algo. Uh-huh. Entonces, ¿qué puede necesitar alguien? Alguien puede necesitar comida, alguien puede necesitar un carro, alguien puede necesitar obtener un grado, alguien puede necesitar liberar su servicio, alguien puede necesitar cumplir su tarea, con su tarea alguien puede necesitar ser reconocido en la clase, alguien puede necesitar establecer amistades, alguien puede necesitar ser identificado como una persona productiva, alguien puede necesitar viajar, es decir, se necesita lo que no se tiene. Uh-huh. Bien, entonces pasemos al siguiente nivel, que son los motivos. Uh-huh. El motivo lo podemos definir como el objeto, que satisface la necesidad. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la necesidad de pareja puede ser con una persona, puede ser con una mujer, puede ser con un hombre, puede ser inclusive en principio, o sea, podríamos imaginar en cual estamos hablando de pareja, sí, perfecto, perfecto. A lo mejor ahí sería más limitado. Si pensamos en necesidad de actividad sexual, ahí se amplían las posibilidades. Pero pensemos en muchas otras necesidades. Pensemos en comer. Primero necesidades
más sencillas, luego más complejas. Si pensamos en la necesidad de comer, o sea, el objeto general, pues alimento, ¿no? Pero de manera específica puede ser hamburguesa, puede ser comida corrida, puede ser antojitos, puede ser un platillo muy exquisito, puede ser una torta, puede ser, etcétera, etcétera. Ajá, lo que pueda satisfacer esa necesidad. Si necesitamos una casa, puede ser una casa rentada, puede ser una casa muy amplia, puede ser solamente una habitación para vivir, puede ser una casa en su ciudad actual o en otro lugar, puede ser eh, infinidad de cosas. Si necesitan viajar, el viaje puede ser ir desde ir al súper a ir a otro estado, ir a otro país, ir a otro continente. Ahora ya pueden plantearse como objetivo ir a otro planeta. Entonces, distintos motivos satisfacen misma necesidad. ¿Estamos? ¿Sí? Este, eh, 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 entonces, eh, ahora, el motivo encierra a su vez, bueno, aunque lo hemos definido como objeto, hay que aclarar, bueno, el motivo encierra dos cosas, el objeto y el objetivo. Hemos hablado del objeto. Ahora, pensemos en el objetivo. De la necesidad de pareja, sea que se elija un hombre o se elija una mujer, ese apenas es el objeto. El objetivo es dónde se buscaría encontrarlo. En la escuela, en el antro, en el parque, de manera espontánea, hablarle a la primera persona que pase y decirle, oye, ¿quieres ser mi pareja? Etcétera. Comida, ya elegí la pizza, pero ya que elegí el objeto, la pizza, ¿cuál es el objetivo? Si están dentro de la FES, es salir afuera en la rebanada, en las rebanadas que venden enfrente, en los puestitos de afuera, o es ir a la avenida, donde también hay un puesto de rebanadas de pizzas, en la avenida que va hacia las copias, o es ir a una sucursal, ya sea de Domino's, de pizza, lo que quieran, o es ir a su casa a prepararla, si alguien sabe preparar deliciosas pizzas, y hacerla, etcétera. ¿Sí? Objeto y objetivo, diferenciados. Bien. Solo aclarar, el motivo no siempre es un objeto físico. Objeto se habla de manera general, pero puede ser el objeto un fenómeno, en algunos casos, o un concepto. Ajá. Entonces, entenderlo no siempre como tan concreto, sino en algunos casos puede tener una representación abstracta. Bien, tengo necesidades, tengo motivos, ahora me movilizo hacia la acción, o sea, realizo ahora sí la acción. El motivo es lo que satisface la necesidad, pero saber cuál es mi motivo todavía no es obtenerlo. O sea, saber cuál es y qué objetivo me planteo, todavía no es ya haber satisfecho la necesidad. Entonces lo que hago es la acción. La acción, es importante decirlo también, puede ser concreta, pero no solamente es concreta. Puede ser concreta,
puede ser perceptiva, o puede ser verbal, o puede ser totalmente mental. Si es concreta, es que permite la interacción con los objetos, con los fenómenos. Si es perceptiva, es que los observo. Es decir, la acción es a través fundamentalmente de la observación. Si es verbal, entonces la acción se realiza mediante el habla. Y si es mental, se realiza totalmente en un plano interno, de cualquier proceso, pero en el plano interno. Ahorita comentamos algún ejemplo. Toda acción, hace falta decir más cosas. Bueno, toda acción, además, hemos dicho, no, sí, después lo digo. Toda acción genera emoción, genera una emocionalidad. No hay acción neutra. En la teoría histórico-cultural no. En otras teorías se puede pensar que sí las hay. Aquí no. Aquí toda acción provoca o emocionalidad positiva o emocionalidad negativa. Como no hay acción neutra, tampoco hay emoción neutra. ¿Cómo identificamos una emoción positiva y la diferenciamos de una emoción negativa? La emoción positiva generalmente indica que se ha satisfecho o que se está satisfaciendo la necesidad. La emoción negativa está indicando que no se está logrando satisfacer la necesidad o que no ha sido satisfecha si ya se acabó la acción. Piensen ustedes, cualquier emoción, desde las más básicas como alegría, aparecen cuando sus necesidades están siendo satisfechas. Miedo, tristeza, aparecen cuando necesidades no están siendo satisfechas. ¿Bien? Entonces, todas las emociones complejas siguen la misma lógica. Bien. Generalmente son las positivas las que permiten generar interés, que es el siguiente elemento ahí en su esquema. ¿Qué es el interés? El interés es muy sencillo de comprender, es únicamente la repetición de la acción, la búsqueda de la repetición de la acción. ¿Por qué digo que son generalmente las emociones positivas los que generan el interés? Porque normalmente es así, pero no siempre. Vean, los que les encantan películas de terror, que genera emociones negativas, que puede generar emociones negativas como miedo, hay algunas que generan más risa, pero a quienes sí les generan miedo, a pesar de ser negativa, puede generar un interés. En apariencia sería así. Pero si nosotros indagáramos, veríamos que más bien están sobreponiéndose dos tipos de necesidades, porque realmente ese miedo, en relación con la necesidad, ese aparente miedo es causa de otra necesidad. Algo están buscando ustedes, que sí genera positivo, además del miedo. Algo están buscando, algo están buscando.
¿Qué? No los descubriré. Pero, otro ejemplo, ¿no? Que no queda claro, juegos mecánicos, ¿no? Que puede generar emociones clasificadas negativas, pero que realmente eh, generan el interés de querer volver a subirse a pesar de que sientan lo peor, porque hay otras necesidades en juego que sí se están satisfaciendo. Adelante, Sarita. Tatuajes y perforaciones también, ¿no? Más duro, por favor. Ah, tatuajes y perforaciones. En cuanto al dolor, ¿te Sí, en refieres? cuanto a dolor, ajá. Sí, claro, sí, claro. Sí, pero decíamos muy bien, pero decíamos superficialmente, porque detrás de eso hay otras emociones que se están cumpliendo, que son positivas. Puede ser el reconocimiento, puede ser, yo les platico una experiencia muy mía, me causan pánico, terror los juegos mecánicos, o sea, sí, ahorita Andrés, me causan terror. Eh, eh, sí, nunca, si alguna vez convivimos en un espacio de ese tipo, no, ni me inviten. Pues la única, bueno, no ha sido la única, sí me he subido 2, 3 veces, pero una de las únicas, pues fue porque era con una persona que me gustaba, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo decir que no, no? Al contrario, ¿no? ¿No quieres subirte? Vamos, o sea, por dentro vas, desvaneciéndote, a eso me refiero, ¿no? Y realmente el miedo estuvo presente y todo, y aparentemente parecería que es negativa, ¿no? Y fui capaz de volverla a decir, ¿no? Para otros, el interés también, pero decíamos, comúnmente no sucede así, o sea, comúnmente, más bien comúnmente, o más bien analizamos desde la emocionalidad positiva lo que está provocando el interés. Adelante, Andrés. Bueno, son dos preguntas Sí, y espero que no estén un poco fuera de lugar, para nada. pero una de ellas es, bueno, ya que estamos como en este tema de la emocionalidad, igual es desde otros enfoques que he escuchado que hablan sobre las emociones ambivalentes, o sea, que son como positivas y negativas al mismo tiempo, como que tienen connotaciones positivas y negativas al mismo tiempo. En ese caso, ¿qué pasaría? Y Claro. bueno, mi otra pregunta es con respecto. Ay, perdón, ¿la hago ahorita o después? La otra pregunta. No, hazla de una vez. Ajá. Y bueno, la parte de la acción respecto a lo perceptivo se limita literalmente a la observación, porque, o sea, si es literal la observación, como que me pongo a pensar entonces cómo sería este proceso con personas que no ven, Ah, literal, o sea, que no ven. claro. Bien. Y Ajá, sí. Ah, ok, perfecto. Sí, claro. La primera, este, la primera, este, ay, memoria. Ya, ambivalencia. Ujú. Sí, se puede presentar la ambivalencia, sí, claro, pero lo que debemos de identificar es cuáles son los motivos que están generando una y otra emoción. Son distintas. Era como podría parecer esta situación, pero en un caso de ambivalencia, de que a veces sí, a veces no, hay motivos detrás distintos. O sea, de repente puedo tener una emocionalidad tremendamente positiva con una pareja y al otro día estar totalmente en una emocionalidad distinta. Mismo objeto, misma acción en una situación similar y sin embargo cambio radical. Entonces, hay motivos distintos detrás, entonces siempre tendríamos que analizar la estructura, o sea, aunque haya emocionalidad ambivalente, en que cambie entre lo positivo y lo negativo, tendríamos que analizar la estabilidad de motivos, porque seguramente es lo que nos permite la comprensión, pero aún así, no es que una emoción sea neutra, no, más bien hay manifestación de distintas emociones. Uh -huh. Esa es la primera. Y la segunda,
Lo perceptivo se limita a la observación, pero la observación no se limita a lo visual. Ajá. O sea, tenemos como clásico que solo observamos visualmente, pero no, ustedes ya desde investigación, la cualidad de observación va más allá de lo físico-visual. Es decir, lo perceptivo podría estar vinculado con otras formas, con lo auditivo, ajá, podría estar vinculado con otras formas de lo táctil. Sí, es cierto que sí, sí puede ser, y por ejemplo, en ese tipo de situaciones, con personas que no tienen la posibilidad, podríamos explorar y trabajar estas líneas. Lo que sí es que hay que diferenciar que sea una actividad no de tanta manipulación, inclusive aunque sea táctil, como lo es en la etapa concreta, porque si no, entonces no se vería la diferencia clara. Es decir, en la etapa concreta, por ejemplo, existe la manipulación o la interacción. Entonces, de una manera más activa, ajá, con el objeto, en la forma de percepción, en términos de observación, sería más contemplativa, aunque inclusive hubiese contacto, pero más contemplativa. No, porque si entonces cambio lo contemplativo por interacción, ya no es etapa perceptiva, es más concreta de interacción. No sé si resuelvo las dudas, Andrés. Sí, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Eh, entonces, eh, y bueno, decirlo, ajá, y sí, aunque aplica para todos, sí es más común que se refiera con lo perceptivo, con lo visual. Es más común porque en el humano tiene mayor implicación en la cultura lo visual, pero es cierto que hay en situaciones y cuando hay alteración, que otras formas se manifiestan, sí, claro. Bien, ahora, si yo tengo interés sobre algo, entonces, y luego entonces puedo generar el significado sobre ese algo. Decíamos sobre la pizza. ¿Qué es una pizza? En términos concretos. O sea, el significado no lo construyo en la mayoría de las veces por una sola vez en la acción, porque el significado es a partir de la acción repetida sobre el objeto que me permite ir descubriendo los rasgos esenciales. El significado es ante todo una generalización. Y es el que una generalización se realice por una sola acción. Entonces, el significado es una generalización ¿de qué? De los rasgos del objeto, rasgos primarios y secundarios. Entonces, ya en este momento todos ustedes pueden tener un significado de la pizza. ¿Qué es una pizza? Bueno, podrían tener el significado de lo que es una pizza. ¿Qué es una pizza, Sarita? Pues comida. Ok, comida de manera muy general, más específico podríamos hablar de comida rápida, hay quienes dirían comida chatarra, comida alta en calorías, como objetos identificables. Podría haber otros significados, hay más bien. Y sentidos es la forma específica en cómo yo me relaciono con el objeto afectivamente, las atribuciones que yo le realizo al objeto. Es decir, para alguien esa comida rápida puede representar una forma de compañía o puede representar tristeza porque la persona con la que comía siempre murió, ya no está. Puede representar diversión porque siempre que vas con los amigos y sabe que comer pizza implica estar cotorreando y
Entonces, eso no es parte del objeto, o sea, ni el salami, ni el chorizo lleva la diversión en sí, es a través de lo que el sujeto le atribuye al objeto, que puede ser, decíamos, un fenómeno, una acción, etcétera, una situación. Bien, Profe, tengo una duda. sí, claro, Ya ve que en el motivo habían dos aspectos, que era el objeto y el objetivo, ¿no? sí, Y entonces el significado es como el concepto que le vamos a dar a ese objeto y el sentido es como bueno, lo que acaba de decir, el afecto que uno le da a ese objeto. sí, sí, exacto. El significado se construye en relación precisamente, sí, al objeto. Es la generalización, ajá, de ese objeto. Y el sentido es la atribución, es decir, mis vínculos afectivos que yo establezco con ese objeto. Sí, muy bien, lo dijiste bien. No sé si habría más inquietud, Brenda. No, sí está bien, nada más como que para que me quedara un poquito claro. Sí, Bueno, nada más. así es. Está muy bien. Solo lo que les decía es que recuerden que ese objeto puede estar representado como un fenómeno, como algo abstracto. Pueden expresarlo precisamente, o sea, pueden en relación al objeto que está configurado en el motivo o en relación a la acción misma, que se realiza con ese objeto. O sea, podemos especificarlo en cualquiera de estos dos niveles porque van ligados. O sea, el motivo es de la acción misma también. O sea, el esquema es un intento de representar, pero todavía no hay forma de representar esquemas dialécticos. Entonces, lo que ahí aparece muy lineal, realmente en algunos casos está de manera simultánea. O sea, y el motivo, aunque aparece de manera previa, también configura la acción misma. Entonces, cuando yo construyo el significado, puedo hacerlo del motivo mismo o de la acción. ¿Bien? Mm, sí. Ok, perfecto. Entonces, así es. Eh, construyo el significado del objeto, construyo el sentido del objeto y entonces vean lo que se representa en la imagen. Ese sentido del objeto, aunque podemos vincularlo directamente con un significado, podemos explicarlo no solo, no, y se puede construir a través de diversos significados. O sea, ya no es tan lineal, ya no es una relación tan sencilla. Es decir, ese sentido de compañía, por ejemplo, o de diversión, se relaciona no solamente con un solo significado, sino con varios significados. O sea, sí el significado del objeto, que en este caso es la pizza, pero también de lo que representan sus amigos, ajá, y también de lo que representa, por ejemplo, el horario de comida, por decir. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso ahí se ve en el esquema que el sentido siempre es más global, más general. Y, y la suma, vamos a decirlo así, o el conjunto, me gusta más, el conjunto de diversos sentidos es lo que en la teoría histórico-cultural configura la personalidad. Configura la personalidad. Observen cómo la personalidad eh, aparece como una categoría o como la categoría más general del sujeto individual, o sea, de la persona. Y para nosotros, lo que te hace persona es ese conjunto de sentidos. O sea, y a su vez el sentido es una categoría más general que incluye todos los anteriores. O sea, vean cómo cada categoría, personalidad,
incluye a los anteriores, sentido incluye a los anteriores, significado a los anteriores, etcétera, etcétera. O sea, sí está intentada representar en base a lo más incluyente, hacia lo menos incluyente, pero no es una relación, decíamos, tan lineal. Entonces, para nosotros, si quisiéramos conocer cuál es la personalidad de Andrés, tendríamos que conocer cuáles son sus sentidos, o sea, cuáles son esas formas afectivas en que él atribuye a distintas situaciones, representaciones, mundos, objetos, a su mundo en general. Ajá. Eso es lo que en la teoría histórico-cultural se comprende como personalidad, es decir, lo que te hace único, porque lo haces de una manera tan específica, tan diferenciada, que lo hace, a como lo hace Sara, a como lo hace Brenda. Eso es lo que permite diferenciar. Uh-huh. Por eso, en términos coloquiales se puede hablar como que hay personas que tienen poca personalidad o mucha personalidad. ¿Quiénes son esas personas que tienen mucha personalidad, coloquialmente hablando? Pues aquellas que están bastante diferenciadas. O sea, que uno dice, wow, ¿no? O sea, increíble, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace, no? O sea, es único, es y de aquellas que pues ni llaman atención, no es porque no correspondan. Porque ustedes pueden ver a alguien con mucha personalidad, aunque les caiga mal. O sea, aunque no les agrade. Pero lo contrario, la personalidad es aquel que no genera esos vínculos específicos, sino que solamente reproduce, solamente o lo hace de manera tan estereotipada que no precisamente construye lazos fuertes frente al mundo, frente a las situaciones. Bien, entonces, rápidamente, bueno, de todo ese conjunto, bueno, más bien, ya que tenemos ese esquema, podemos observar que hay otras categorías de la teoría histórico-cultural. Ese reflejo del que hablábamos al inicio de la clase es un reflejo activo. Ese reflejo de la realidad objetiva en psicología y en otras ciencias se denomina como subjetivo, subjetividad. Ajá. Esa subjetividad que en otros enfoques no es objeto de estudio, en nosotros sí. En otros a lo mucho lo reconocen. Skinner sabía que tenía claro que había conciencia y que además estaba configurada precisamente por aspectos subjetivos, pero él se declaraba no competente en el sentido, además de interés, no solamente de habilidad. No le interesaba porque decía que para explicar el comportamiento de los humanos no era necesario. Sí, existe. Hay que comprender, es un científico increíble, era imposible que no lo comprendiera, pero no era necesario y no contaba con los métodos. Hoy en día, varias de las teorías se están enfocando a estudiar ese mundo interno. Ajá. Entonces, toda esa representación del mundo interno, llamado como subjetivo, se denomina en la teoría histórico-cultural subjetividad y corresponde a la subjetividad individual. Ese reflejo activo, donde lleva, o sea, ese afecto que se construye sobre los objetos tiene que ver con mi historia, con mis intereses, con mis conocimientos previos, con mis motivaciones. O sea, la forma en como yo le atribuyo tiene que ver por lo que yo pienso, por lo que yo he aprendido, por lo que yo he sentido, experienciado, etc. Entonces, de esos sentidos que configuran la subjetividad individual, hay algunos que corresponden a la identidad individual. ¿Cuáles? Aquellos que son sentidos de fidelidad, o sea, que permiten establecer un compromiso y continuidad personal, que permiten identificar a uno en un continuo, que forman parte de su identidad. Por ejemplo,
pues ustedes ya identificarán algunos sentidos individuales que forman parte de mi identidad. Y se los comparto, algunos muy obvios y a lo mejor algunos otros que no. Para mí el sentido de lo histórico-cultural, por ejemplo, es un sentido fundamental. ¿Cómo lo es? El sentido de los Pumas, quizás no me conozcan mucho, pero yo, los Pumas forman parte, los Pumas vinculados, sí, también a la universidad sería un eje distinto, pero los Pumas en sí, no soy fanático, pero sí me apasiono con el disfrute del fútbol. Entonces, te identifican, tienen una continuidad, no solamente aparecen en momentos, así como lo histórico-cultural, no solamente aparece en una clase, no solamente aparece, o sea, aparecen, si me tienen en social o en educativa o en clínica, ahí están. Ajá. Entonces, son esos sentidos de compromiso y de continuidad personal. Obviamente algunos son mayores que otros. No soy futbolista. Si fuera Pumas como el eje central, seguramente sería un futbolista profesional o por lo menos amateur, pero ligado a un club de Pumas y no, nada de eso. Pero sí soy y me asumo dentro de una corriente histórico-cultural, etcétera, etcétera. O sea, permiten identificarme en el mundo. Uh-huh. Bien. Hoy solamente enunciaré el otro nivel y lo desplegaré en la próxima clase, pero sí es importante comentarlo, por lo menos de manera general. Estas mismas categorías o similares, vamos a poder analizarlas en el plano social. Uh-huh. O sea, que un sujeto social, a diferencia del sujeto individual que veíamos hace rato, observen la pantalla, ahorita sí estoy moviendo, se configura a través de, a través de distintas personalidades, pero existe la categoría de sujeto social, no entendido como constituida por una persona, sino por diversas personas. Uh-huh. Pero sujeto social puede entenderse mejor si es pensado en términos de colectivo o de formación social. Ajá. No solamente como agrupación, o sea, no solamente como grupo, porque hay grupos que no llegan a ser colectivos ni sujetos sociales. O sea, la idea de sujeto social refiere, o de sujeto en general, refiere la idea de alguien activo. Uh-huh. En este caso, sujeto de subjetividad, y la subjetividad hemos dicho que representa el papel activo, un reflejo activo. Entonces, en el mundo social es un colectivo activo, y un colectivo activo es un colectivo que produce, que crea, no que reproduce. Ajá, que crea. Así como el sujeto individual, decíamos, es aquel que crea sentidos individuales, no solamente que reproduce, sino que los crea. Es cierto que todos reproducimos también, sí, pero también podemos crear de manera genuina. Entonces, vean, nuevamente encontramos necesidades de esa formación social, de ese colectivo, motivos, hablaremos a detalles y con ejemplo la siguiente clase, acciones, en este caso sociales, colectivas, valores, un término análogo a las emociones, pero con un sentido social, lo especificaremos. Intereses de ese colectivo. Vean, la acción es social, o sea, es de un colectivo, es compartida. Representaciones, el mundo de representaciones, lo que denominan representación social o cognición social, o memoria colectiva, o etcétera, etcétera. Y sentidos sociales. Un ejemplo de sentido social sería lo que representa nuestra universidad. Nuestra universidad, por ejemplo,
uno de los sentidos sociales más fuertes sería ¿cuál? ¿Qué es lo que se intenta difundir como sentido social de la UNAM? Que inclusive en su lema está. No te escuchamos ahorita. Adelante, Andrés. Ay, no, estaba pensando, Ah, ok. perdón. ¿Cuál es el lema de nuestra universidad? Tema, pues, por mi raza hablar al espíritu. Por mi raza hablaré el espíritu. ¿Qué sentido social tiene ahí configurado? ¿Qué quiere decir por mi raza hablará el espíritu? A partir de la identidad, pues justo del universitario para el cambio social. Bien, bien, así es, para el cambio social, bien. Se puede expresar de otras formas, pero ese es el sentido social. Ajá, ese es el sentido social. ¿De quién? Decíamos, en este caso se configuran como institución. No tiene que ser una institución muy grande, puede ser una familia, puede ser la institución formal o no formal. Ujú. Pero que se asume como colectivo, que comparte intereses, que los sujetos comparten valores, comparten representaciones, cuando les dicen en su trabajo que se ponen la camiseta. Ajá. Entonces, en ese sentido, tenemos la configuración de sentidos sociales. En analogía, la suma de sentidos configura la subjetividad social. En analogía, la identidad colectiva se forma a través de sentidos de fidelidad, o sea, de compromiso y de pertenencia institucional. Uh-huh. Y lo que quería decirlo aún de manera rápida era porque, vean, lo social que se convierte en institucional, o sea, un sujeto social a través de la producción de sentidos configura una institución. Uh-huh. Y a través de esa institución, entonces, aporta sentidos a la configuración individual. Vean, de ambas partes, tanto la persona enriquece los sentidos sociales, como los sentidos sociales enriquecen los sentidos individuales. Ahí es donde uno puede analizar si el sujeto solamente asume los sentidos configurados por otras instituciones, o si además el sujeto es creativo y construye cosas que antes a la institución no estaban presentes, en donde participa. Uh-huh. Entonces, yo puedo ser una persona que solamente copie, ¿no? Vamos a pensar en un amante del fútbol, ¿no? Que diga, yo, ¿cómo es esta frase de vivo fútbol, sueño como fútbol? Esa frase de que promocionaba Coca-Cola, ¿cómo era? ¿Alguien se la sabe? No, definitivamente Ok, ok, pero ¿se entiende un poco la idea? Hay frases ya hechas, ¿no? Y que algunos asumen en cualquier contexto. Uh-huh. Piensen en una marca de ropa, piensen en las marcas. Es fácil de cualquier cosa identificar. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de Herbalife, por ejemplo? tener una vida más saludable, tal vez. Por ejemplo, sí, claro. ¿Cuál sería el sentido de Zara, marca de ropa? Pues no sé. ¿Cuál es la diferencia entre vamos a pensar, Suburbia y Zara? Al menos el eslogan, ahí tienen para Suburbia es moda para toda la familia, ¿no? Es el eslogan. Para Zara, creo que no tiene eslogan en sí, pero sí tiene una connotación más, no más quiero decir juvenil, ¿no?
Ajá, pero sí. También. Ajá, también. Bueno, adelante, Sara. Yo tengo otro ejemplo. Apenas una amiga de mi hermana sacó una como línea de envíos de ropa eh, de segunda mano. Y su eslogan no es la ropa, eres tú. ¿No? O sea, Ajá, tomando en cuenta que es de segunda mano la ropa y que tú haces propia cómo se ve la prenda, ¿no? claro. Entonces Entonces, está excelente, ajá. El sentido bien, ahí es como, bueno, cubre ahí como la necesidad, ¿no? bien, bien, bien. Sabemos de qué estamos hablando. ¿Para qué es importante? Eh, para entender. Vean, si algo de fútbol deben de saber. Yo no me voy hasta que no. ¿Qué representa el América futbolísticamente hablando a diferencia de los Pumas? ¿Con qué? Este, Pues, mm, O al menos en pues teoría. el América es muy popular, ¿no? O sea, por no decir populacho, ¿Sí? y la UNAM incluso pretenden, o solo es las Chivas, no me acuerdo, es que igual sigo mucho por mi papá le gusta mucho, este, pero sí buscan tener jugadores mexicanos, al menos en el Pumas. En el América no, como hay pues dinero de por medio y es muy popular, muy, pues digamos, populachón, así era el término que dije, pues sí meten como muchos extranjeros y eso es como algo que nunca se ha querido pues al menos de equipos mexicanos y por eso es como tan tirado, pero en sí es como muy populacho, muy, Bien, pues tiene hay este otros, de mexicano que haría tanto para Pumas, aplica más para Chivas, o sea, pero hay cosas de eso de la riqueza, del poder, pero bueno, ya entendimos con otros ejemplos. Lo importante es comprender si el sujeto solamente reproduce sentidos ya configurados socialmente, ajá, o si también crea y aporta sentidos a las situaciones sociales, a las formaciones sociales en las que participa. Entonces, ahí se ve el carácter activo, el grado de carácter activo del sujeto. Si solamente asimila o si construye. O sea, cuando le pueden preguntar a alguien qué representa tal marca para ti, puede decir tal cual lo que representa para la institución o puede transformar. O sea, sí eso, pero además esto, algo más complejo. Construye un sentido sobre esa marca que no se agota en el discurso oficial. ¿Sí me explico? Uh-huh. Bien. Entonces, eh, 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 vean, y a lo mejor bajo eso lo comentamos rapidísimo, para que no quede en el aire. Sujeto social, vamos a pensar, piensen en una institución, la que ustedes quieran, ustedes díganmela, de cualquier tipo, de salud, este, empresarial, educación, adelante. es que tengo una cuestión, o sea, esto cuando me preguntas por una institución, ¿me estás preguntando por una institución física o por una institución, digamos, construida? Porque, por ejemplo, tengo entendido, por ejemplo, que la escuela es como, la escuela, la familia son Sí, instituciones, claro, pero también, por ejemplo, podríamos hablar de instituciones como el Seguro Social o como ya dijimos, ¿no? De la UNAM o así. claro. Entonces, cuando hablamos de instituciones, ¿hablamos de cualquiera de las dos Así es. o una en específico? No, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Digan ustedes la que quieran para poner el ejemplo. ¿La familia? Ok, pensemos en la familia. ¿Qué necesidades tiene la familia? Como familia, yo hablaré de varias. Vean, cubrir gastos de servicios. Ujú, como familia. Eh, 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 a reparar
los gastos propios de vivienda. Bueno, primero tener una vivienda, reparar gastos de vivienda. Como familia, necesidad de asegurar de satisfacer, más bien la necesidad de brindar alimento para todos, de vestimenta, entre otras, ¿no? Motivos, pues vamos a encontrar diversos elementos que permitan cubrir. Por eso les digo, en analogía, ¿qué va a permitir cubrir alimentos? ¿Qué va a permitir cubrir vivienda? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuál va a ser el objeto que va a satisfacer los gastos? ¿Va a ser solamente un objeto? ¿Van a ser varios? Fuentes. Pensemos en la cuestión de cubrir gastos. El motivo, ¿cuál sería? El trabajo. El trabajo, para uno de sus integrantes, para todos de sus integrantes, por ejemplo, como objeto que permita satisfacer la necesidad de cubrir gastos. Acción colectiva. Bueno, en alguna etapa de la vida, organizarse. Sí, para que esa persona pueda trabajar todo el día y cubrir los gastos, pues entonces a ti te va a tocar apoyar con tareas de la casa, a ti te va a apoyar a tocar con participar en apoyar en el trabajo de esa persona, pero desde casa, a ti te va a tocar con facilitar, etcétera. Puede ser organización X. Aquí no estamos hablando de cuál sea la buena o la ideal. Aquí estamos hablando solo de ejemplo entre muchos otros. Ajá. Valores, los valores que a través de esas acciones se promueven, son valores machistas, son valores emancipadores, son valores de individualismo, son valores colectivos. Entonces, dependiendo de la forma de esa acción, se promueven distintos valores. Se generan pues intereses distintos, precisamente de todos los que integran el colectivo. No es raro que cuando hay una organización bien constituida, bien institucionalizada en la familia, no es raro que integrantes de familia quieran ser similares a los otros. O sea, se configura ahí un interés muy bonito en relación a aspiraciones, o aunque sean distintos, pero que encuentren una línea de continuidad entre cómo puedo yo llevar a otro plano lo que me ha enriquecido en esta institución. Representaciones, sí, ¿qué implica la familia en este caso? Bueno, en este caso general, pero decíamos, con el objeto particular del motivo que en este caso tenía que ver con el trabajo, o sea, esa representación, si lo vamos dividiendo, o sea, si lo hacemos tan dividido, tendríamos que centrarnos en lo que decíamos en el ejemplo del trabajo, ¿no? El motivo dentro de la organización, o sea, sí, esa acción social que permite ese trabajo, el valor específico de cómo es reconocido o no ese trabajo en esa familia en particular. Decíamos el interés, ya platicábamos, y la representación. ¿Qué representación existe para los integrantes de la familia? Es un trabajo que permite la convivencia, es un trabajo que lo deslinda de toda responsabilidad, es un trabajo que permite que se cumpla con todos los gastos, es un trabajo enajenante, es un trabajo creativo, etcétera. Y el sentido, o sea, lo que representa ese trabajo para la familia, no solamente a veces para la persona que participa directamente. Hay veces que el trabajo está en la familia, o sea, todos trabajan para una misma, y ahí habría como dos instituciones de manera simultánea, tanto la familia como un colectivo laboral, cuando la familia misma es la que trabaja. Entonces, pero pensando que trabaja en otro lado, ¿cuál es la forma en que se vincula efectivamente tanto la persona directa que labora ahí como los otros en función de ese trabajo? Y sería lo mismo si fuese una sola organización, cómo se realiza la representación para el trabajo en cuestión que toda la familia desempeña. Entonces,
Los sentidos sociales, precisamente, bueno, no a diferencia. Aquí se representan por una forma compartida. ¿Compartida entre quién? Entre distintos integrantes de la institución. Mientras que aquí, vean, aquí abajo, un sentido corresponde siempre a la misma persona. En este caso, un sentido social puede corresponder, y en la mayoría de las veces corresponde a distintos integrantes. A distintos integrantes, que en algunos casos son compartidos, en otros no. Y entonces, esos sentidos sociales, decíamos, impactan directamente el sujeto individual, y sujeto individual a la vez impacta en la construcción de nuevos sentidos sociales cuando es activo, cuando no solo reproduce. Entonces, este es el esquema general. De aquí partiremos, y con eso voy a concluir. En algunas áreas se da mayor peso u otro a algunas categorías. Por ejemplo, en neuropsicología desglosaremos esta categoría de acción, porque de aquí permitiremos ligarlo con los conceptos de procesos psicológicos. Y de los procesos psicológicos con los mecanismos neuropsicológicos y con los sistemas funcionales. De aquí haremos una ramificación. Para la psicopedagogía, también esta ramificación nos va a ser útil para el nivel de los eslabones, del proceso psicológico y de los eslabones, pero también integraremos en esta orientación algunos aspectos muy importantes de la emoción. Ninguno es excluyente, en todos se relacionarán, verán que en cualquier área estarán todos, pero fundamentalmente cobran mayor peso algunas categorías. Para la psicoterapia, la necesidad, el motivo, la emoción, el interés, el sentido, tiene un papel fundamental, tiene un papel principal. Y para la psicología social comunitaria, tendrá un papel fundamental, significados, sentidos individuales y todas las categorías del plano social, destacando los sentidos y las representaciones, pero todas ellas. Entonces, cada una de ellas se puede ramificar, y lo estaremos haciendo en las siguientes. Entonces, pero este es el esquema general que nos permite analizar cualquier fenómeno desde el plano tanto cognitivo como afectivo, porque están intrínsecamente relacionados. Por eso la unidad de análisis de vivencia nos permite dar cuenta de ambos. ¿Cómo entendemos la vivencia? Como una actividad con alta emocionalidad y con alta reflexividad. Puede ser en cualquiera de los planos, y eso lo analizaremos en diversos planos, también dependiendo del objeto de estudio. Dani, ¿puedes repetir? Dijiste actividad con alta emocionalidad y ¿qué? Con alta emocionalidad y alta reflexividad. La emocionalidad corresponde al plano afectivo y la reflexividad al plano cognitivo, pero van de la mano. Nosotros, para comprender cualquiera de los fenómenos, tendríamos que tener esos dos elementos, o sea, que la acción de análisis, de evaluación, de intervención, se configure como vivencia para la persona, o sea, que sea significativa, que sea interesante y que lo haga pensar. Necesitamos que se manifieste el proceso. En otra aproximación, no nos interesa que vivencie nada, al contrario, necesitamos que sea neutro, necesitamos que no meta sus intereses. No, aquí lo necesitamos
vivo, al sujeto, sea en una tarea de neuropsicología, lo necesitamos súper motivado, lo necesitamos con todas sus habilidades cognitivas puestas en marcha, sea en una actividad de psicología social, lo necesitamos también con todo el interés para poder dialogar sobre un tema, un fenómeno, problema social, necesitamos que construya ideas a partir de lo que se está discutiendo, necesitamos que las acciones se manifiesten como vivencias. ¿Para qué? Para que se ponga en juego todos estos elementos. Si no es como vivencia, va a ser complicado que encontremos todos los elementos descritos.